Bienvenidos. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio de este podcast Voces de la Nación, de la revista La Nación. Yo soy Jerry y espero que se encuentren muy bien. Me da mucho gusto presentarles en este episodio. Déjame decirte, antes de presentarte, que es el episodio 99 de este podcast Voces de la Nación, de la revista La Nación. Y tenemos a un invitado muy especial. Él es Santiago Torreblanca, él es especialista jurídico. Santiago, bienvenido a este episodio 99 de nuestro podcast. Muchas gracias por volverme a invitar una vez más aquí. No, gracias a ti por tu tiempo. ¿Quieres sacar una preguntita random para romper un poquito el hielo? ¿Qué es algo que la mayoría de la gente no sabe de ti, pero estás dispuesto a compartir? Algo que la gente no sepa de mí. A ver. Me gusta mucho ir al gimnasio, pero nunca voy. Es algo raro. Y se me nota que no lo hago. Pero bueno, o sea, me imagino que también por el tiempo, las cosas que sí. hacer, las actividades, la familia y todo sí. eso, ¿no? Me imagino, pero... Tengo dos familias, el PAN y mi familia. Exactamente. ¿Qué te gusta, qué ejercicio te gusta hacer en el gimnasio? Me gusta hacer pesas. Okay. Pesas. Muy bien. No te imaginas que cargo grandes pesos. pero... No, ahí tengo a mis amigos de ahí todo, que ya los voy a afiliar, por cierto, ya les dije. Ah, excelente, muy bien. Voy a tener un taller de introducción de puro tronado. Va a estar chistoso. Está bien. Oye, Santiago, queremos hablar contigo acerca de la reforma al Poder Judicial. Se van a elegir casi 900 cargos en el Poder Judicial en este año que viene, de los cuales 54.9% se ha registrado a través del Poder Legislativo, el 37.3% se inscribió a través de la plataforma habilitada por la Presidencia y solamente el 7.7% lo hizo ante el Poder Judicial. Y este registro del Poder Judicial es el único proceso que incluye una evaluación. Así es, te iba a decir, adivina por qué. Ajá, exactamente. Cada uno de los comités de evaluación sacó su convocatoria con sus propios criterios y normas. Desde cómo iba a ser el proceso para presentar los papeles, sí, hasta cuáles iban a ser los criterios para determinar quiénes eran los mejores perfiles. Y como tú bien lo dijiste, en el Poder Judicial tomaron dos criterios: evaluación curricular, claro, y un examen de conocimientos. Claro. Y con relación a la evaluación curricular, estableció una serie de reglas sobre cómo se iba a ponderar el valor de cada tema. Es decir, no iba a ser arbitrario ese comité. Por el contrario, en el Poder Legislativo tomaron en cuenta puros criterios completamente discrecionales y abstractos, tales como honestidad y fama pública. Desempeño eran tres criterios que cada uno vale el 40%, pero todos completamente discrecionales, de tal forma que el comité iba a tener completa manga ancha para seleccionarlos. Sí, o sea, casi que tráenos tu CURP y que no tengas una noticia mala y... No, más bien como a ver, por ejemplo, ¿cómo se evalúa la calidad ética de una persona? Exactamente. ¿Cómo lo haces? No hay una directriz para evaluar eso, para ponerle un puntaje. Entonces, lo que van a hacer ellos previamente, van a seleccionar a la gente que ya quieren que salga. Claro. Y simplemente van a motivar y van a decir: esta persona, a nuestro juicio, cuesta con gran capacidad ética por un choro de dos párrafos. Y al revés, al que quieran desacreditar, van a poder decir: pues no estamos de acuerdo con el perfil ético porque liberó delincuentes, por ejemplo, porque otorgó un amparo a una persona que la fiscalía no le había exhibido pruebas para generar orden de aprehensión. Claro. Va a ser completamente discrecional. Y pues el Ejecutivo puso un ensayo. El problema es que no dio las garantías para garantizar que no se supiera quién era la persona que había escrito el ensayo y que hubiera imparcialidad a la hora de evaluarlo, ni cuáles eran los parámetros de evaluación de ese ensayo. Claro. O sea, por eso se ve el número de personas diferentes. Totalmente. Hay dos preguntas aquí.
cuál es el riesgo de que personas sin experiencia lleguen, y además pues vimos ahí una noticia de una diputada morenista que estaba acarreando contendientes para entrar a No, es que no les estaba saliendo bien. Ellos juraban que sus bases políticas... a ver, no nos hagamos tontos. Ellos quieren tener todos los perfiles leales a este gobierno en todos los cargos del Poder Judicial, con una falsa apariencia de legitimidad de que fueron electos por la ciudadanía y que realmente estén completamente subordinados. Ellos pensaban que sus estructuras iban a registrar el 90% de los cargos y que simplemente con la movilización el día de la operación iban a ganar, el día de la elección iban a ganar los suyos. Lo que ocurrió es que poco antes del cierre, el viernes antes del cierre, iban a la mitad de la meta. Sí. Y entonces bajaron la instrucción a todos sus operadores. Sí. O sea, esta la cacharon, pero fue algo que hicieron todos. Genial. Dijeron, ponte a registrar gente, a sus alcaldes, a sus diputados federales, a sus demás, queremos llenos los registros. Y entonces la desesperación se pusieron a acarrear gente para llenar los espacios. Totalmente. La siguiente pregunta es, ¿esto constitucional? Es decir, estamos viendo que están siguiendo el plan de Venezuela, de Cuba, de tener todo bajo control, con el argumento de que el poder judicial es corrupto y que el pueblo tiene derecho a elegir los jueces que los representen, pero se está imponiendo esta reforma judicial que desde el proceso deja muchas dudas, ¿no? Entonces, ¿es constitucional? No, a ver, eso venía en el proyecto de la acción de inconstitucionalidad del ministro González Alcántara Carranca. A ver, ¿qué te decía? A ver, la democracia no es únicamente la posibilidad de que las personas asistan a las urnas. Claro. La democracia implica, 1, una división real de poderes. 2, mecanismos que garanticen la defensa de los derechos fundamentales. 3, la independencia del Poder Judicial. ¿Cómo se logra la independencia del Poder Judicial? Primero, quitando en la medida de lo posible la intervención de los otros dos poderes en el procedimiento de selección y permanencia de los integrantes del Poder Judicial. Segundo, periodos de tiempo largos o incluso vitalicios que generen estabilidad en el cargo del Poder Judicial. ¿Para qué? Para garantizar que ningún otro poder pueda doblegarlos o amedrentarlos para dictar una sentencia en un sentido o en otro bajo la amenaza explícita o implícita de que si no lo hacen así no podrán continuar en su cargo. Por eso actualmente en el esquema derogado de selección es que a través de los exámenes de oposición se obtenía el cargo de juez de distrito, magistrado de circuito. Okay. Y después de 7 años se hacía una evaluación tanto de desempeño como un nuevo examen, y en el caso de ser aprobado, el magistrado obtenía su cargo vitalicio hasta la edad de retiro de 75 años. ¿Cuál es la idea de esto? Que el día de mañana, sin importar el sentido de sus resoluciones, no pueda ser presionado. Lo siguiente, la facultad de que ese poder por sí solo establezca su presupuesto y establezca sus remuneraciones para que no pueda ser presionado por otro poder, ya sea el legislativo a través de la emisión del presupuesto de egresos, que es facultad exclusiva, ya sea el ejecutivo a través de la iniciativa de este mismo proyecto de presupuesto, para que no pueda ser disminuido ni fijado su sueldo de otra forma, porque si no los presionan con su remuneración. Bueno, están acabando con todo esto. Están acabando con todo esto por varias vías. Primero, la postulación de candidaturas depende de los poderes. Entonces, cualquier persona que aspire a efectivamente estar en la boleta va a tener que congraciarse con los poderes constituidos. Segundo, ya en el desempeño de su cargo, como los periodos no son largos ni vitalicios, en el supuesto de que hubieran resuelto en contra de la voluntad del Ejecutivo o incluso en contra de la voz de la mayoría, ahorita voy a abundar en ese tema, van a ser amenazados con no poder ser reelectos. Entonces su incentivo no va a ser resolver conforme a derecho, sino resolver conforme o a los intereses del poderoso, en un caso, o a la visión
de la mayoría. Que la justicia no puede ser una cuestión de mayorías. Claro. La justicia es justicia. La justicia es justicia. Acuérdense que liberen a Barrabás que viene en la Biblia. La gente prefirió a Barrabás que a Jesucristo. Porque la gente normalmente no conoce y no tiene por qué conocer el fondo de un expediente. Totalmente. Entonces te vas con los vaivenes de la popularidad de las personas que intervienen en un litigio. Y finalmente, si todo lo anterior no funciona, vas a tener el control del Tribunal de Disciplina Judicial Claro. como un mecanismo para remover a cualquier juez o magistrado incómodo. Es completamente antidemocrático. ¿Cuánto van a durar estos jueces? Los jueces son jueces de distrito, colegiados de circuito, Magistrados. ministros, Tribunal de Disciplina Judicial y salas regionales del Tribunal Electoral. Hijo, ahorita no recuerdo, pero son periodos, me parece ser que de 7 años. Ok. ¿Y por qué estas acciones vulneran tanto los principios como los tratados internacionales? Es decir, ¿por qué la comunidad internacional en el tema de tratados y principios no ve bien estas acciones? Bueno, porque van en contra de todo el marco interamericano, en donde se está, de nuestra propia Constitución. Claro. O sea, es lo que venía en el proyecto del ministro Alcántara Carrancá. O sea, ¿se vale hacer reformas a la Constitución? Sí. ¿Se vale inclusive cambiar la estructura de gobierno? Sí. Lo que no se vale es acabar con el sistema democrático, que implica división de poderes, autonomía del poder judicial, sistema federal y sistema republicano. De ahí en fuera le puedes mover, pero cuando te metes con ese núcleo, se vuelve inconstitucional la Constitución. Claro. Entonces, sí, tiene que haber una motivación reforzada cuando el Congreso pretende establecer la estructura orgánica del país para verificar que no afecte esa estructura medular. Pone un ejemplo él. Sí. Por ejemplo, ¿se vale que el Congreso de la Unión meta al 73 una facultad que antes era de los estados para la federación? Sí, sí se vale. Y él lo ponía como ejemplo. ¿Se vale, por el contrario, decir que los estados no van a tener facultades legislativas y que cualquier facultad legislativa pasará al Congreso? No, eso no se vale. Claro. Y cada caso hay que verlo. Se afecta primero el derecho humano a un recurso judicial efectivo. Claro. ¿A qué se refiere eso? A que cuando una persona atienda a un tribunal tenga la garantía de que éste va a ser completamente imparcial. Se pierde por todo lo que te acabo de comentar. Sí, y se pierde la autonomía judicial porque por el mecanismo de selección de candidaturas y de elección se generan presiones que garantizan que queden los perfiles afines al poder público o a la mayoría de las voces, aunque sean contrarias a la justicia. Se vuelve un brazo del poder ejecutivo y también un poco, como decías, parte del legislativo, ¿no? Sí, es un desmantelamiento de uno de los poderes de la Unión con un falso discurso de legitimidad. Totalmente. Y la otra es, ¿la autoridad electoral está preparada para esta mega elección extraordinaria? No, a ver, ¿podemos confiar? No, a ver, es que es imposible. Apenas acaban de establecer los comités locales, los consejos locales en cada una de las entidades. No hay reglas claras. Primero, se tuvieron que armar a marchas forzadas los circuitos judiciales. El Poder Judicial se divide por circuitos. Uno pensaría, pues muy fácil, cada circuito judicial actual es un circuito electoral. Sí. Pero no hubo que hacer ajustes para ajustarlo territorialmente y que se adecuara a los límites de los estados y demás. Vamos a marchas forzadas con contratación y capacitación de los funcionarios electorales encargados de encontrar a los ciudadanos que van a formar parte de las mesas de casilla, que van a llevar a cabo el sorteo correspondiente. Es decir, apenas estamos empezando con el proceso de selección de CAIS, que no se tenían ni siquiera presupuestado. No tenemos diseño de boletas e impresión. Por los costos ya dijo el INE que no van a poder ser en papel seguridad. No se tiene la capacidad de instalar una casilla por cada 750 electores como ocurre en una elección constitucional normal. Claro. Por lo cual van a tener que ser menos casillas con más electores. La participación va a ser bajísima,
pero el trabajo de impresión y traslado de las boletas va a ser brutal. Además, el INE pidió una prórroga, ¿no? Que no El le INE quisieron pidió una dar. prórroga por la imposibilidad fáctica, misma que fue negada, porque se estableció una fecha en la Constitución política. Entonces no se va a poder mover. Va a ser un caos esa elección. Además del costo que genera esta elección, es estratosférico, ¿no? Es estratosférico en un país que está quebrado. Y la elección va a salir mal. Y el afectado, la culpa se la van a echar al INE. No se la van a echar la culpa a sus ocurrencias. Yo no creo que haya un nivel de participación mayor al 5%. Y de ese 5%, el 90% va a ser gente acarreada, Totalmente. que le van a dar un papel, ejemplo, la boleta marcada, con los perfiles que ellos quieren que ganen. Claro. Imagínense, en la Ciudad de México. En la Ciudad de México se van a elegir 187 cargos. Pero para cada uno de los cargos va a haber 3 candidatos por poder. 187 por 3. Sí, o sea, vas a tener una lista de 1000 todos candidaturas. esos nombres. Sí, o sea, De 1000 candidaturas. es imposible que vayas y taches uno por uno, inclusive para ellos mismos, para sus acarreados, o sea... No, les van a dar el ejemplo y la van a copiar y se van a tardar 10 minutos. Ahora, ¿qué va a pasar con el ciudadano responsable que efectivamente quiera asistir a votar libremente? ¿Hay información de todos? ¿Cómo va a tener? Porque aparte salió mal esta iniciativa. Dicen que no se puede usar recurso. Pero por el otro lado, facultan a que hagan campaña. ¿Cómo van a hacer campañas sin recurso? Claro. Porque así sea el celular particular del candidato, Cuenta como un recurso. cuenta como un recurso. Claro. La unidad de fiscalización en una campaña te lo cuenta como Subes un recurso. post, tienes que pagar internet, ¿no? O sea, ese es un Exacto. recurso. Así fuera gratuito, Ujú. pues yo use la luz de mi computadora. O sea, Exacto. no hay reglas. Ahora, ¿cómo va a fiscalizar una unidad de fiscalización? ¿Van a tener que presentar recursos? Informes de los recursos empleados. Y si ¿cómo? Si está prohibido usar recursos. Claro. ¿Cómo se van a organizar los tiempos de radio y televisión? El INE va a tener que otorgar tiempos de radio y televisión a estas candidaturas. ¿Cómo va a otorgar tiempos de radio y televisión a 5,300 y pico candidaturas? Simplemente no alcanzan los minutos que le corresponde al INE. ¿O solo algunas candidaturas van a tener y otras no? ¿Cómo se van a organizar los debates? Claro. Totalmente. Es un sinsentido total. Estamos, todo apunta a que sea una simulación. No sabemos cuál es el plan detrás. Es decir, hazlo como sea, que la gente vea que están las casillas y te paso la lista, o no sabemos si al final, no sabemos. Hay muchas formas de que no sea una elección válida o transparente. Y se está viendo, ¿no? O sea, por todas partes, por donde lo quieras ver. El propio INE, los propios consejeros saben que no es viable. Ya no hablemos del personal del Servicio Profesional Electoral del INE. Saben que esto no va a ser posible y saben que va a ser un gran fracaso de elección. Están preocupados porque la culpa no va a ser de una persona que dictatorialmente ordenó esto o de un Congreso servil que, sabiendo que era imposible, lo aprobó por mantener un hueso. La culpa se la van a echar al INE y tienen un gran poder de comunicación para lograr esto. Ahora bien, dentro de la vía jurídica, se desestimó en la Corte la acción de inconstitucionalidad presentada y los amparos que presentaban particulares siguen su curso. ¿Cuál es la siguiente etapa? En un primer momento, la Comisión Interamericana. Ya hubo solicitud de audiencia por varias partes y el Partido Acción Nacional va a hacer una petición para que la comisión tome el caso y lo presente ante la Corte. Okay. Tenemos 6 meses como partido, 6 meses a partir de que se nos notificó la resolución de la Corte. Estamos en tiempo, hay que hacerlo bien. Entre el proceso de la comisión y la Corte tarda mucho, tarda por lo menos 6 años. ¿Qué va a pasar dentro de 6 años? Cuando la Corte Interamericana digan esta reforma es inconvencional. Estado mexicano, te condeno a que generes un mecanismo de separación de poderes en el marco de tu autonomía que garantice el acceso a la tutela judicial efectiva y una separación de poderes real. En pocas palabras, a que regreses a tu esquema anterior. México, como Estado mexicano, le van a quedar 3 opciones y la primera, cumplir, que yo no creo que la haga este gobierno. La segunda, salirse del sistema interamericano, lo cual nos pondría ya a nivel de Cuba y Venezuela. Sí.
de Cuba. Ya nos pondrá a nivel de Cuba. Claro. O la tercera, ignorarla olímpicamente con el descrédito internacional que eso conlleva. Futuro negro para México en prestigio al Estado de Derecho. Y esto implicaría cuestiones económicas, Sí, de facto, porque sí, si ya sí. tienes una resolución que te dice este país no respeta el Estado de Derecho y la separación de poderes, cualquier inversor extranjero, incluso nacional, va a decir, yo prefiero no invertir en este país, con lo que todo eso conlleva. Claro, totalmente. ¿Estamos ante un nuevo maximato o qué ves que sea este nuevo gobierno que vemos que le siguen haciendo mucho caso al expresidente? Digo, no hay pruebas, pero tampoco dudas. Sí, no. Bueno, el sentido común es una prueba. Recordemos que esta iniciativa viene de la legislatura anterior. En la legislatura anterior, en un primer momento, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales ya la había guardado en un cajón y había dicho, no hay prisa. ¿Por qué? Porque era la señal que la entonces presidenta electa, hoy presidenta, había mandado. Bastó una declaración de López Obrador para que dijera esto se aprueba el principio del siguiente periodo, para que la descongelaran, se aprobara el dictamen y se pasara esta legislatura. Claro que sigue mandando. En el tema energético vemos lo mismo. Entonces sí, es un nuevo maximato. ¿Y qué plantea el PAN? O sea, ¿cuál es el mejor camino para llevar? Obviamente siempre somos propositivos. También creo que ya nos lo has comentado, pero para que la gente sepa qué plantea el PAN en esta situación que es muy difícil para todos. Obviamente ya me dijiste. A ver, en el PAN no solo criticamos, el PAN presentó su propio voto particular que trae toda una iniciativa de reforma al Poder Judicial como debe plantearse. Es decir, fortaleciendo la carrera judicial, trasladándola a las entidades federativas donde la verdad no existe una carrera judicial tan sólida, independiente y autónoma como a nivel federal, garantizando la participación tanto de gente del Poder Judicial como externa para tener una composición plural. Se planteó la reforma y fortalecimiento de las fiscalías, que es donde se atora esto. Y ahí se quedó como propuesta para que vean que el PAN sí proponemos. Siguiente, la lucha jurídica. La lucha jurídica para que toda la comunidad internacional diga el PAN fue el partido que defendió la democracia y la división de poderes. Y ahora, en el seguimiento, proteger a la gente que desgraciadamente va a ser la más vulnerable a la violación de sus derechos humanos, con una comisión de derechos humanos completamente cooptada por el Ejecutivo y ahora un poder judicial, otrora garante de los derechos humanos, completamente desmantelado y servir al poder y no de la gente. Y además concientizar, ¿no?, a la población, a la sociedad civil. La gente se va a empezar a dar cuenta. Esperemos que cuando se dé cuenta, pues apoyen a la causa, no decimos al PAN, a que exista a la democracia. A la democracia, a ver. Exactamente. En un régimen democrático a veces gana una fuerza política y a veces la otra, y es sano y es normal, de eso se trata la democracia. De lo que no se trata es que se desmantele ese sistema. Entonces, que la gente se dé cuenta que debemos regresar y abrazar la democracia. Totalmente de acuerdo. Santiago, gracias por venir a este episodio 99. Para nosotros es un gran honor que estés aquí. El siguiente episodio, pues ahí vamos a tener una sorpresa. ¿Algo que deseas agregar, algo que le quieras decir a toda nuestra audiencia? Pues que sigamos defendiendo la democracia, y el político no está necesariamente en un partido, en un cargo público. El político, como siempre lo he dicho, está en la mesa familiar, está en el café del trabajo, y los demócratas defendemos la democracia. Excelente, muchas gracias. A ti. Gracias, amigos, nos vemos y escuchamos en el siguiente episodio de este podcast Voces de la Nación, de la revista La Nación. Hasta la próxima. No olvides escuchar el próximo episodio. ¡Hasta la próxima!